Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a la conferència El potencial de les tecnologies per a impulsar i repensar la salut mental. És la primera de les activitats organitzades per la Junta Rectora de la Delegació de Tarragona del COP en commemoració del patró de la psicologia. En primer lloc, us presentem a la ponent. La doctora Rosa Maria Baños és catedràtica de Psicopatologia de la Universitat de València, directora del grup de recerca ICITEC i presidenta de la Comissió de Psicologia de l'Agència Estatal d'Investigació. La seva activitat investigadora s'ha focalitzat en l'estudi i aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la psicologia clínica i de la salut, estils de vida i benestar, i en l'elaboració i validació de programes terapèutics, intervencions psicològiques eficaces i eficients. Comentar-vos que la conferència es gravarà i per aquest motiu no es podran habilitar les càmeres ni els micròfons fins al torn de preguntes que es realitzarà en acabar la intervenció de la doctora Baños. Donem pas, doncs, a la ponent. Doctora Baños, quan vulgui, gràcies. Pues moltíssimes gràcies. Bona tarda, que digueu així, bona vesprà, que diguem en València. És tot un gust i tot un honor estar així com vosaltres esta vesprà. Bueno, además en un lloc tan bonic i tan càlid i tan acollidor, no? I parlant, jo penso que d'un tema molt, bueno, pues molt calent, no? Molt hot, que dirien els jovens, no? Que molt d'actualitat a tots els nivells, no? En salut mental i últimament també a tots els nivells socials, polítics, etc. ¿no? Bueno, como comentaba, vamos a intentar hacer un pequeño resumen, ¿no? Bueno, cómo pensamos o cómo pienso yo que nos pueden ayudar, cómo nos están ayudando, de hecho, las tecnologías en nuestra labor como psicólogos, haciendo, como os decía, un breve repaso, ¿no? Y al final, si queréis, hacemos, bueno, pues una charla, preguntas, todo lo que os pueda interesar. Yo creo que, hoy, experta en cómo se aplican las tecnologías, pero no en tecnologías, no en el uso de las tecnologías. Bien, nos estaba diciendo que yo creo que en un sitio como este no es necesario empezar hablando de la importancia de la salud mental, pero así todo a mí me gusta empezar, porque fijaros, es algo que llevo diciendo en mis últimas charlas, los últimos tiempos, que realmente me siento muy afortunada en una cosa. Yo nunca pensé que iba a vivir un momento como este en el ámbito de la salud mental en cuanto a visibilización. Los problemas de salud mental siempre han sido unos problemas tremendamente relevantes en términos de cifras. Y cuando hablo de cifras, hablo de personas que están afectadas por los problemas y el coste que esto supone a todos los niveles. Y no solamente hablo de coste a nivel económico, ¿no? Sino también personal, social, familiar, etc. Pero, sin embargo, siempre había sido la hermana fea, ¿no? Del ámbito de la salud, ¿no? Algo que no había preocupado y era algo como que no estaba muy claro cómo tratarlo, pero en cualquier caso había que tratarlo de la manera más barata posible, ¿no? Y yo creo que si algo positivo ha traído algo como la pandemia, que obviamente en todas las situaciones negativas siempre nos traen, ¿no? Algunos elementos positivos, uno de esos elementos ha sido la visibilización de los problemas de salud mental. O sea, lo que estamos viviendo en estos últimos 5 años, ¿no? De dar la importancia que siempre ha tenido a este tipo de problema como un problema gravísimo de salud pública. Y además para mí también algo que creo que es fundamental, un derecho humano fundamental e indiscutible, bueno, pues realmente no lo habíamos tenido, ¿no? Yo pensaba que me iba a jubilar, ¿no? Todavía quejándome en todas las charlas, hablando de que eran totalmente impresentable, ¿no? Que con las cifras que había no se hiciera nada y en estos momentos, obviamente lo que se está haciendo es poquísimo, pero al menos se está hablando de ello y creo que eso es tremendamente importante. Luego hay otra cosa que a mí me gusta empezar en mis clases, cuando empiezo las clases de psicopatología en la universidad. Últimamente también me gusta empezar diciéndoles a mis alumnos cómo hemos avanzado en psicología en el ámbito de la salud mental y lo tremendamente orgullosos que podemos y debemos estar de todo nuestro avance en el ámbito de salud mental. Y lo digo de verdad, lo digo totalmente convencida. Hemos avanzado en estas últimas décadas en el conocimiento, en la identificación, en el diagnóstico, en el tratamiento de los trastornos mentales de una manera impresionante.
Yo les digo a mis alumnos que lo que yo estudiaba cuando estudiaba psicología en los años 80, a lo que ellos están estudiando, es como, vamos, es como tocar como ahora con un violín de estos ¿no? Impresionantes. Es decir, disponemos de una enorme comprensión de los trastornos y de los problemas mentales y disponemos también de un gran arsenal de herramientas, tanto de evaluación como de intervención, para ayudar a las personas que están aquejadas de este problema. Y además de herramientas que la evidencia demuestra que en algunos casos, como mínimo, son tan eficaces como otras, como por ejemplo la farmacoterapia, los fármacos, y además no solamente eso, sino que a largo plazo, desde luego, más eficaces que puedan ser algunos fármacos. Por lo tanto, yo creo que podemos estar muy orgullosos y sacar pecho en psicología de todos los avances que hemos hecho en los últimos años. Y además, como yo siempre también tiendo a barrer para casa, digo, no solamente es porque hemos avanzado mucho en tratamientos, sino que esas técnicas de evaluación y de tratamiento que disponemos están basadas en modelos teóricos muy bien fundamentados, científicamente argumentados y con mucha evidencia, ¿no? Y en ese sentido creo que eso ha facilitado de una manera muy importante el avance. Pero yo también les digo a mis alumnos, todavía podéis conseguir el Nobel porque hay muchísimas cosas que quedan por hacer en el ámbito de la salud mental, muchísimas. Y al menos yo me gustaría hablar de dos retos mínimo. Uno es seguir o no solamente abordar el campo del sufrimiento, sino también intentar mejorar la vida, la calidad de la vida de las personas en general. Y eso yo creo que significa toda una manera también de cambiar el modo en que vemos o entendemos la psicología clínica en concreto y lo que entendemos que deben ser las tareas o la misión de la psicología clínica. Eso es algo que decía Madux Schneider López hace unos 20 años, hace un par de décadas, que decía que en psicología clínica debíamos avanzar no solo en un cambio de estrategia y de técnica, sino en un cambio, de visión y de misión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debíamos empezar a plantear algo que sabemos desde hace muchas décadas, pero al que enfatizamos muy poco. Y es que la salud mental no solo es ausencia de trastornos mentales, sino que significa la presencia de elementos que también promueven el desarrollo y el crecimiento de las potencialidades de los seres humanos. Algo que está inherente en la definición de salud mental y de salud de la OMS desde mitad del siglo pasado, desde hace ya casi un siglo, pero que no hemos potenciado suficientemente. Es decir, que en la psicología clínica no solamente tenemos que interesarnos en la dimensión de lo patológico, que por supuesto, sino también debemos interesarnos en la dimensión del bienestar. Y por lo tanto, no solamente debemos preocuparnos por las personas que tienen trastornos mentales y que tienen una alta psicopatología y un bajo bienestar mental, sino también por aquellas personas que no teniendo trastornos mentales, sin embargo, por distintas razones, también tienen un bajo bienestar. Y eso significa, yo creo que en estos momentos, las tareas de la psicología clínica, las tareas que los psicólogos y psicólogas hacemos en psicología clínica, deben ampliarse. No solamente nos tenemos que focalizar en el tratamiento o en la rehabilitación de las personas con problemas, no solamente tenemos que hacer algo que llevamos haciendo ya, ¿no?, desde los años 80 fundamentalmente, que es centrarnos en la prevención de los trastornos mentales, sino algo que no es exactamente lo mismo que prevenir trastornos mentales y que no tiene que ver o que no utiliza exactamente las mismas tareas y las mismas herramientas y las mismas estrategias, que es promover la salud mental de todas las personas. Y eso significa que si queremos promover la salud mental de las personas, si queremos centrarnos en ese eje del bienestar, necesitamos generar también herramientas, estrategias, maneras de afrontar esa intervención dentro del bienestar. A veces, como os decía, como un objetivo complementario, pues para mejorar los resultados de las terapias tradicionales, ¿no? Muchas veces nuestras terapias, hay algunas de ellas que han llegado como a un tope de eficacia, ¿no? Que parece que, ¿no?, que parece que
Y todavía podemos seguir avanzando mucho más en el bienestar de las personas que tienen problemas, pero también, como antes os decía, como un resultado por sí mismo, independientemente de la presencia o no de un trastorno mental o de una enfermedad física. Ese os decía es el primer reto o uno de los grandes retos que creo que tenemos en estos momentos en psicología clínica, ¿no? Abrir nuestro campo de acción, no solamente centrarnos en los trastornos mentales. Pero el otro tiene que ver con, ¿vale? ¿Y cómo hacemos todo eso? O sea, si ya solo centrándonos con las personas con trastornos mentales no llegamos, ¿eh? ¿Cómo hacemos para llegar a toda esa población? ¿Cómo podemos hacer que todas esas herramientas, que todas esas estrategias que investigamos, que desarrollamos de una manera eficaz y eficiente, las podemos poner disponibles a todo el mundo? Y podemos hacer que todo el mundo tenga acceso a esas intervenciones psicológicas eficaces. Como os decía, en los números, las cifras de personas afectadas por problemas psicológicos son impresionantes. Hablamos en estos momentos de billón, no de millón, de un billón de personas afectadas por problemas leves, moderados, graves en el mundo. Es decir, no podemos llegar a ello, ¿no? Fijaros, incluso en un sitio, ¿no?, tan privilegiado como es esta Europa, se dice que casi el 60%, es decir, que casi 2/3 de las personas que sufren problemas psicológicos en este primer mundo, ¿no?, de sociedad del bienestar, en el que nos jactamos de tener una sanidad también equipada, etcétera, pues casi 2/3 de las personas que sufren problemas psicológicos no reciben tratamiento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros que eso lo estamos diciendo de tratamiento oncológico, de un tratamiento para diabetes, para cualquier otra enfermedad. Es decir, imaginaros que decimos, no, tenemos estas intervenciones, que sabemos que son eficaces, que sabemos que funcionan, pero, y tenemos esta población que está afectada, pero no llega. Estoy convencida de que en cualquier otro ámbito de la salud eso significaría una protesta, ¿no?, en toda regla, ¿no? Las razones son muy variadas, ¿no? Es verdad que hay veces que algunas personas creen que tienen que vivir con eso, ¿no? Y no saben que hay tratamientos e intervenciones disponibles, que muchas veces obviamente tienen miedo al estigma, etcétera, ¿no? También obviamente los problemas de que aunque dupliquemos, tripliquemos, cuatripliquemos, que hay que hacerlo, el número de profesionales que se encarguen de estos problemas, no podemos llegar a abasto, ¿no? Es decir, hay mucha dificultad para acceder a tratamientos adecuados y larguísimas listas de espera. Eso es lo que desde hace ya pues, algo más de 10 años, 15, 16 años, algunos autores están poniendo como la lupa en este tema tan importante de la disponibilidad y de la accesibilidad de las intervenciones psicológicas a toda la población. Uno de estos autores es Alan Kazdim, que hace unas conferencias preciosas. Yo he tenido la suerte de poder estar con él un par de veces, y que él planteaba ya en el año 2011 un artículo impresionante que hablaba de Rebooting Psychotherapy Research and Practice to Reduce the Burden of Mental Health. Es decir, él decía, si queremos reducir el coste que supone los problemas mentales, y cuando habla de coste, no habla solo de coste económico, sino coste a todos los niveles, que tenemos que reiniciar. Rebooting, lo que dicen los informáticos es lo que antes hacíamos, ¿no? Vuelva a empezar, apaga y vuelve a empezar. No vale con cambiar el modo. Tenemos que reinicializar todo el modo en el que entendemos la investigación y la práctica. Algo, por ejemplo, que también David Clark o Raymond Layer, David Clark también es un defensor de un cambio de modelo en el acceso a salud mental. También he tenido la oportunidad de charlar con él, de escucharle muchas veces. Ellos son los impulsores de un movimiento que seguramente que conocéis en el Reino Unido, que es el YAPT, el Improving Access to Psychological Therapies, que plantea un cambio de modelo muy importante en el Reino Unido sobre cómo se debe dispensar los tratamientos psicológicos para poder llegar a muchísima más gente, y que hablaba, bueno, pues eso de los tratamientos por pasos, etcétera, etcétera, y de que realmente han conseguido una cosa que espero que alguna vez aquí en nuestro país también sea posible, es poner de acuerdo a políticos de colores muy distintos y muy diferentes para poner en marcha este tipo de modelo con unos resultados muy prometedores. Lo cierto es que
El modelo que lleva, por ejemplo, el YAPT es sobre todo de incrementar el número de profesionales y es un modelo que funciona, pero que sin embargo sigue teniendo carencias. ¿Por qué? Porque necesitamos más que eso. Kathy ya nos lo decía, necesitamos cambiar nuestras intervenciones. Necesitamos intervenciones que sean capaces de llegar a muchísimas personas, incluso aquellas personas que no vendrían a pedir ayuda por el estigma, porque no saben que tienen un problema, porque no tienen conciencia de problema, porque no saben que hay intervención, que sean además capaces de poder ser aplicadas a una gran escala, es decir, no solamente a escala 1-1, no el modelo 1-1, una persona, un terapeuta, o una familia, un terapeuta o un grupo, sino tengo una intervención que funciona y la puedo dispensar a 100, a 1000, a 100.000, a 1.000.000 de personas. Necesitamos que se puedan escalar, pero obviamente para eso además necesitamos que sean asequibles, es decir, necesitamos que las podamos pagar, que las podamos financiar, que las podamos mantener. Pero dice, además necesitamos más cosas. Necesitamos que esas intervenciones estén injertadas de alguna manera en la vida cotidiana de las personas. Es decir, todavía tenemos un modelo en el cual a mí me pasa algo o entiendo que me pasa algo, estoy sufriendo por algo, tengo que tener conciencia de ese algo, entonces tengo que buscar dónde puedo recibir ayuda, tengo que ir a una clínica, a un hospital, a un servicio de salud, etcétera, decir lo que me pasa y entonces allí que está localizado el profesional, que el experto, la persona experta en eso, me ayuda desde allí donde yo tengo que ir. Tengo que dejar lo que estoy haciendo para ir allí. No, lo que necesitamos es que las intervenciones entren dentro de donde están las personas. Era un poco, ¿os acordáis lo que decía la psicología comunitaria de los años 70? ¿No? Hay que salir fuera, hay que ir donde está el problema, ¿no? Pero eso no solamente es hacer más centros de salud, sino significa además injertarnos en todos estos contextos y llevarlas a situaciones cotidianas donde la persona puede recibirla, en el trabajo, en el colegio, en el gimnasio, en la iglesia a la que vaya, en el centro social al que acuda. Además, necesitamos que esas intervenciones sean aceptadas por todos los actores involucrados. Y todos los actores significa, por un lado, obviamente, el usuario, ¿no? El paciente, el cliente, el demandante, como queráis llamarlo, pero también el clínico, la persona experta, pero también quien lo financia, la aseguradora o el organismo público, etc. Necesitamos que todas las personas que forman parte del proceso de dispensar esos cuidados entren dentro de lo que es el modelo de intervención, sean partícipes activos de ese modelo de intervención y además estén de acuerdo con cómo se esté dando. Además, flexibles, ¿por qué? Porque no es lo mismo, quiero decir, no es lo mismo aplicar algo en una población pequeña que en una ciudad grande, que en un centro de refugiados, que en una población determinada. Quiero decir, tengo que ser capaz de poder flexibilizarla en función. Y para eso voy a tener que contar, decía Kadin, incluso algo que seguramente para muchas personas es tremendamente polémico, pero que yo apoyo, vamos a necesitar a muchos profesionales, no solo a psicólogos. Vamos a necesitar que involucrar a maestros, vamos a necesitar involucrar a trabajadores sociales, vamos a necesitar involucrar a médicos, a enfermeros, a profesores de gimnasia, a todos, absolutamente a todos en esta enorme tarea. Eso significa, como os decía, que tenemos que repensar completamente nuestro modelo de salud mental. El modelo de salud mental, el modelo de que tenemos en estos momentos de dispensación de cuidados, no funciona, no está funcionando, no está llegando a todos los que necesita y no está dando todos los servicios que podría estar dando. Por lo tanto, no vale parchearlo, hay que reinicializarlo. Hace unos años, en el año 2018, ahí está la Comisión de Tratamientos Psicológicos de una revista muy prestigiosa, que es la revista de Lancet, y esta comisión en la que hay personas muy buenas, ¿no? Como Amy Holmes, Pink Kuipers, gente muy buena, planteó un grupo de trabajo para decir en qué áreas deberíamos en este siglo focalizar todos nuestros esfuerzos, ¿no? Para poder desarrollar los tratamientos psicológicos. Y una de las áreas que señalaban como crítica eran las tecnologías. Decían, las tecnologías
nos pueden ayudar a transformar la disponibilidad y la eficacia de los tratamientos psicológicos. Y debemos utilizarlas para utilizar toda su potencialidad. Ahí es donde entra todo lo que yo quiero contar hoy, que es muy complicado cómo se llaman, ¿no? estas intervenciones. Hay muchísimos nombres, luego hablaremos todavía de más nombres, ¿no? Pero hay muchísimos nombres que intentan abarcar el paraguas de todo lo que esto implica, pero a mí un nombre que me gusta mucho es el que han propuesto Schweyer y otros hace unos cuantos meses, en el año 23, y que hablaba de intervenciones digitales de salud mental. Y hacía una cosa muy interesante. Cuando hablaba de intervenciones digitales de salud mental, decía, son intervenciones en las cuales la tecnología crea oportunidades a las interacciones terapéuticas. Es decir, no se trata de utilizar la tecnología para seguir utilizando o para seguir haciendo la misma interacción terapéutica. ¿Me explico? Es decir, una terapia a través de Zoom no es una intervención digital. ¿Vale? Una terapia tradicional a través de Zoom lo que está haciendo es cambiar simplemente el medio. Y la puedo hacer telefónica, la puedo hacer a través de videoconferencia o la puedo hacer face to face. Obviamente, cada uno de estos contextos va a tener características concretas que voy a tener también que tener en cuenta y que considerar. Pero estamos hablando de terapias tradicionales. No estamos hablando de un nuevo modelo, estamos hablando de la misma terapia utilizando una digitalización. Esto no es lo que estamos hablando aquí con terapias digitales. Aquí estamos hablando de que el medio, la digitalización, que es decir, la tecnología, me va a permitir cambiar el modo en el que se dispensa y en el que se interactúa en terapia. Y eso es tremendamente importante. Y eso implica muchas tecnologías, como por ejemplo realidad virtual, internet, móviles con sensores, inteligencia artificial y más que no se ha puesto ahí como robótica, etc. Voy a haceros un brevísimo resumen, ¿no?, de cómo están las cosas en cada una de estas tecnologías. Vamos a empezar por la realidad virtual. Y vamos a empezar por ella porque aunque no os lo parezca, es la primera que surgió dentro del ámbito de las nuevas tecnologías. Es decir, primero surgieron las terapias en realidad virtual antes que las terapias por Internet, antes que las terapias por móviles y desde luego muchísimo antes que la inteligencia artificial o que la robótica, por ejemplo. Todo el trabajo con realidad virtual surge en los años 90, principios de los años 90, y en estos momentos realmente ya no hablamos de realidad virtual, hablamos de realidades extendidas. Antes hablábamos de una realidad que sustituye a otra a través de un casco, y ahora la tecnología nos permite hablar de realidades mixtas, por eso habla de realidades extendidas, entre las cuales hay veces que todo es virtual, hay veces que todo es real, hay veces que dentro de la realidad hay elementos virtuales, hay veces que dentro de la virtualidad hay elementos reales, ¿no? Pero cada vez estamos más en una difusa línea entre lo que es una realidad virtual y lo que es una realidad extendida. Esta realidad extendida es una herramienta impresionante para generar o crear realidades. Imaginaros, o sea, lo digo así y suena como, no, vamos a pensarlo un poquito. Crear realidades. Es decir, nos permite crear realidades totalmente diferentes, mundos totalmente diferentes, donde hay identidades totalmente distintas o diferentes. Eso para un psicólogo es como, no sé cómo deciros, es todo. Quiero decir, o sea, puedo controlar el entorno, puedo controlar el cuerpo, puedo controlar la identidad, puedo controlarlo y cambiarlo todo. Es decir, puedo simular el mundo y cambiarlo. Imaginaros lo que es eso para promover un cambio de comportamiento, un cambio de emoción, un cambio de actitud, para influir, ¿no? Y para explicar lo que es la conducta humana, que es impresionante. Pero es que también puedo cambiar el self, puedo cambiar la identidad. Es que yo dentro de un mundo virtual puedo tener un cuerpo diferente, en vez de con 2 brazos, con 4, imaginaros lo que eso significaría para todo lo que es mi cerebro, de tener que volver a replantearme todo lo que es mi esquema corporal. Puedo ser otra cosa, puedo ser otra persona, puedo ser tú y tú puedes ser yo. Podemos cambiar de cuerpo, es decir, podemos cambiar identidades, podemos manipular algo tan importante como mi propia identidad. Y además puedo generar en esos mundos conexiones
que comparto experiencias con otras personas en las que ya no solamente las comparto en este mundo físico, sino que las comparto modelando conjuntamente realidades e identidades. Es decir, el campo es impresionante. Como os decía, esta tecnología es de las primeras que se utilizó, nueva tecnología, porque obviamente antes se había utilizado el teléfono y otras, la tele, etcétera, ¿no? Estoy hablando de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y en estos momentos tenemos aplicaciones para las intervenciones en problemas psicológicos prácticamente en todos. Desde luego, para lo que más, para los trastornos de ansiedad, para las fobias y los trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, es decir, fobias, trastornos de ansiedad y problemas relacionados. Eso para lo que más. Pero en estos momentos no es que tengamos metaanálisis, no. Tenemos metarevisiones de metaanálisis que hablan de la eficacia de crear mundos en los cuales yo puedo confrontar a la persona con aspectos temidos de una manera gradual y de una manera en que la persona se siente totalmente agente y protagonista de esa experiencia, fomentando su sentimiento de autoeficacia a la vez que la empoderamos para afrontar situaciones temidas. Yo os decía, desde luego para todos los trastornos de ansiedad, pero no solo, lo hay también para esquizofrenia. Yo me acuerdo cuando empezábamos a trabajar en realidad virtual en los años 90, no, pero eso en psicosis nunca en la vida, nunca en la vida. Hay ahora mismo, os planteo, por ejemplo, si tenéis curiosidad, una terapia impresionante, se llama la terapia Avatar, para alucinaciones auditivas. Hay también todo un programa impresionante que está llevando a cabo Daniel Freeman en Inglaterra para el tratamiento de los delirios. Bueno, impresionante utilizando ambientes virtuales. Desde luego, para autismo, para TDAH, para trastornos alimentarios. Es decir, en estos momentos no hay trastorno al que no haya habido aplicaciones de realidad virtual. Sí que es verdad que, como os decía, no en la misma intensidad, donde tenemos una tremenda evidencia muy bien establecida que nos dice que la realidad virtual es igual de eficaz que las terapias tradicionales, es para hacer exposición, para fobias, para trastornos de ansiedad en general, trastorno obsesivo-compulsivo, etc. Y ahí la evidencia es aplastante, pero aplastante. Pero como os decía, no solamente nos ayuda la realidad virtual en el ámbito de los trastornos mentales. Os decía, tenemos que abrir el campo, ¿no? También nos ayuda y mucho en el mundo o en el campo del bienestar. En estos momentos también tenemos muchas aplicaciones para mejorar afecto positivo, fortalezas, valores, meditación, un montón de elementos y componentes que conforman o que pueden ayudar a potenciar el bienestar. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado muchos programas en realidad virtual. Solo os ponía este porque quizás a lo mejor es de los menos conocidos que nosotros hemos planteado, que es el EARTH. EARTH es un programa que a mí me encanta, es un programa que hemos diseñado para fomentar afecto positivo, valores, fortalezas y conexión con los demás a través de mundos virtuales. Además, es un programa que pusimos en marcha primero porque era como una experiencia piloto para para un ensayo que hubo en Moscú para astronautas que simulaban un viaje a Marte y el que nosotros participamos, y entonces planteamos estos mundos virtuales precisamente para apoyar el bienestar de personas que iban a estar confinadas durante tantísimo tiempo, ¿no? Luego lo hemos aplicado a pacientes oncológicos, a pacientes con problemas de dolor crónico, con fibromialgia, a personas deprimidas. Lo hemos ampliado mucho, simplemente para promoción de bienestar, no para problemas psicológicos. O, por ejemplo, este es otro ejemplo muy claro, ¿no? Este es un ejemplo que os lo pongo aquí porque además me gusta, porque esto es una colaboración internacional de muchos países. Esto, cuando de repente nos confinaron a todos, pues muchas personas que trabajaban en el ámbito de la realidad virtual en muchos puntos de Europa y de Estados Unidos se pusieron de acuerdo para crear este ambiente virtual, el jardín mágico, el COVID Feel Good, ¿no? Que es un jardín en el que tú abres y que puedes, bueno, pues fomentar, ¿no? Aspectos de relajación, aspectos de meditación, aspectos de saboreo, distintos tipos de aspectos que además está abierto, ¿no? Es un programa totalmente abierto y para poder ayudar en aquel momento a las personas que estaban confinadas a promocionar el bienestar. Pero como os decía, esto es cambiar el mundo.
Pero es que la realidad virtual en estos momentos no solo nos permite cambiar el mundo, no solo nos permite cambiar el lugar, nos permite cambiar quiénes somos. Y ese poder que está ofreciendo en estos momentos las tecnologías, que se llama las tecnologías encarnadas, yo creo que tiene un potencial en el ámbito de la psicología impresionante. Por ejemplo, les voy a poner solo algunos ejemplos, ¿no? Toda la línea que se está haciendo de trabajo para promoción de compasión y de autocompasión utilizando realidad virtual, tanto para personas, por ejemplo, con trastornos depresivos, como para personas con enfermedades crónicas, como para distintos tipos de poblaciones, ¿no? En las cuales la persona es capaz de encarnar otros cuerpos y poder hablarse a sí misma desde otro cuerpo, generando esa autocompasión. Aquí, por ejemplo, una de las personas que más ha trabajado en todo esto es el profesor Mel Slater, que está ex Unicrea, aquí en la Universidad de Barcelona, y todo el grupo de la Universidad de Barcelona bueno, tiene unos trabajos impresionantes. Otra línea, por ejemplo, que me es súper interesante, es toda la que establece el grupo de Bailson, de cambio de perspectiva, ¿no? Es decir, promover que las personas, mirar en estos momentos si sería tan importante en el mundo, ¿no? Poder ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Poder entender el mundo, cómo lo vive la otra persona, ¿no? Entonces, esa promoción de empatía, cuando las personas encarnamos otro cuerpo, parece que nos comportamos y aprendemos de otra manera, ¿no? Belson tiene estudios súper bonitos, muy divertidos además, ¿no? En los que la persona, por ejemplo, se encarna a Superman y entonces durante la semana siguiente pues hace conductas mucho más de ayuda, solidarias, o por ejemplo encarna una vaca y durante la semana siguiente come menos carne o cosas por el estilo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con un diseño mucho más simple. Tenemos un trabajo muy bonito, a mí que hicimos en la Ciudad de México, que era un día en mis tacones y que era una chica, una doctoranda nuestra que estuvo ahí haciendo una estancia, que grabó todo un día en la Ciudad de México, ¿no? Cogiendo el metro, cogiendo un taxi, caminando por la UNAM, por la universidad, etcétera, ¿no? Y teniendo, bueno, pues que interactuar, ¿no? Con muchos comentarios machistas, etc. Y luego ese día grabado con una cámara web, pues la poníamos a chicos jóvenes y lo que conseguimos fue un cambio en actitudes machistas que se mantuvo al mes que hacíamos el seguimiento. Solamente con eso, imaginaros qué gran poder, ¿no? En esto es algo que estamos haciendo también con otros problemas, por ejemplo, para el adiestramiento o el entrenamiento a psicólogos, a médicos, de poder entender, por ejemplo, lo que es un ataque de pánico desde dentro, pudiendo vivir un ataque de pánico como lo vive otra persona, etc. En fin, yo creo que en cualquier caso lo que estoy intentando transmitiros es que la realidad virtual nos permite generar y diseñar experiencias que pueden transformar a la persona. Es decir, no solo producir cambios a niveles terapéuticos, sino también hacer cambios mucho más transformadores y mucho más duraderos y mucho más persistentes, ¿no? Nos permite generar experiencias que nos pueden ayudar a cambiar. Y desde luego nos puede ayudar a mejorar lo que estábamos comentando, esa diseminación de las intervenciones psicológicas, promoviendo investigaciones o tratamientos que de otra manera serían muy difíciles o serían prácticamente imposibles. La otra tecnología de la que os quería hablar era de Internet. Aquí sí que tenemos nombres, no os lo podéis imaginar, que si salud mental, que si intervenciones online, que si terapia online, que si intervenciones por Internet, que si telesalud, que si intervenciones de web. Hay muchísimos nombres, ¿no? Pero en general son todo intervenciones que se suministran a través de plataformas de Internet, que pueden ser totalmente autoguiadas, quiero decir, puede ser que la persona se las autoaplica completamente, de principio a final, y entonces, pues, por ejemplo, una intervención para mejorar la depresión o para aprender solución de problemas o para mejorar higiene del sueño y que la persona se la autoaplica a través de Internet, o pueden ser guiadas en una cosa que ahora se ha dado a llamar las intervenciones blended, las intervenciones mixtas, ¿no? Que intentan combinar la parte del tratamiento online con alguna parte de tratamiento presencial.
que ese tratamiento presencial puede ser a lo mejor un contacto solamente al inicio, o puede haberlos en algunos puntos del tratamiento o al final, etcétera, ¿no? Y que además ese contacto no tiene por qué ser tampoco cara a cara, puede ser a través de videoconferencia, o a través de chat, a través de alguna mensajería, etcétera. Normalmente ese contacto, lo sabéis, puede ser o síncrono o asíncrono, y normalmente, ¿no?, lo que se busca más son modalidades también mixtas, en algunos casos que hay alguna intervención síncrona y combinada con intervenciones asíncronas. Desde que se publicó el primer estudio de aplicaciones por Internet, nosotros publicamos uno de los primeros estudios en el año 2001 junto con el profesor Gerhard Andersson, que lo publicaba en Suecia, también en el año 2001. En el año 2001 fue cuando se publican las primeras intervenciones. Nosotros era para miedo a hablar en público, en el caso de ellos era para un problema de acompañar a personas con enfermedades crónicas. Desde entonces hasta ahora, en estos 20 y tantos años, no os podéis ni imaginar la cantidad de ensayos clínicos controlados que se han generado mostrando evidencia de este tipo de intervenciones para infinidad de problemas. Ahí, por ejemplo, en la tabla tenéis algunos, ¿no? Depresión, trastorno bipolar, pánico, fobia social, juego patológico, estrés postraumático, pero no solo para problemas mentales, sino también para problemas de salud, jaqueca, acúfenos, insomnio, obesidad, mareos, dermatitis, o incluso para otros como terapia de pareja, procrastinación, soledad, molestar de los cuidadores de personas con problemas crónicos, etc. Es decir, hay infinidad de, eh, de evidencia que ahora ya incluso hay umbrella metaanálisis, hay metaanálisis también que hablan de que son tan eficaces como los tratamientos tradicionales, con muchísimas ventajas. Obviamente yo tengo un tratamiento aquí disponible 24/7, por lo tanto completamente accesible, para el cual yo necesito desplazarme a ningún lugar, que no necesito listas de espera, que no necesito, que lo puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar y al ritmo al que yo quiero, no tengo que estar concertando citas, etcétera, y además de una manera muchas veces anónima, es decir, reduce muchas veces el estigma, ¿no?, de tener que ir a pedir o a solicitar ese tipo de ayuda. Es decir, son intervenciones que nos permiten alcanzar a personas que serían difícilmente alcanzables con la manera tradicional. Es lo que os decía, ¿os acordáis cuando hablaba de cómo Kath-Zinn soñaba, ¿no?, con cómo debían ser los tratamientos, ¿no?, que además son muy flexibles, que los puedo adaptar fácilmente a cualquier grupo de pacientes y supuestamente pueden, aunque de eso hay menos estudios, pero los estudios que hay apuntan en ese sentido, son más coste efectivos. Pero obviamente siguen teniendo muchísimas limitaciones. Una gravísima, la de herencia, los abandonos. Son intervenciones con más abandonos que las intervenciones cara a cara. También muchos pacientes se quejan, ¿no?, de no lograr una alianza terapéutica con el programa y obviamente todavía, quiero decir, aunque llevamos con esto 20 años, pero obviamente todavía no hay muchos estudios con seguimientos a largo plazo, ¿no?, que nos puedan permitir saber que los cambios son perdurables y estables en el tiempo. Pero además, últimamente, todas estas intervenciones se están, digamos que, digitalizando o acoplando a otro mundo, que es el mundo de los móviles. Los móviles eso sí que han revolucionado completamente nuestra vida en los últimos años, ¿no? Ya no sabemos, mira, los veo todos con los móviles en la mano, ¿verdad? Es decir, ya no sabríamos qué vivir, qué hacer, ¿no? Si los móviles no existieran, ¿no? Quiero decir, no sabríamos ya cómo sería la vida, ¿no? Es decir, en estos momentos todas las personas tienen un móvil, es decir, por lo menos un móvil, ¿no? Es decir, hay personas que incluso tienen más de un móvil, ¿no? Fijaros, el uso de los móviles ha revolucionado todo, absolutamente todo, pero ha revolucionado de alguna manera muy importante y está revolucionando y va a revolucionar de una manera muy importante todo lo que es el campo de la salud mental. Este es Insel, que es uno de los poppers de psiquiatría, y decía, incluso aunque la tecnología de los móviles va a transformar muchos aspectos del cuidado de la salud, dice, ninguna área va a ser probable que cambie tanto por esta tecnología como la psiquiatría. Porque cuando yo combino el fenotipado digital
¿Qué es el fenotipado digital? Es decir, igual que hay un genotipo, ¿no? Es decir, que yo puedo tener mis genes, ahora hablamos del fenotipado digital con todo el rastro de las huellas digitales que yo tengo. Es decir, mi móvil en estos momentos no os podéis ni imaginar, bueno, las grandes compañías sí saben, toda la información que tiene de vosotros. Saben dónde estáis ahora mismo, dónde habéis estado antes. ¿Qué habéis comido? Porque seguramente si habéis ido a un restaurante, habéis cogido un QR, habéis cogido ¿cómo se llama? La carta. ¿Qué tiempo hacía cuando estabais vosotros? ¿Con quién habéis hablado? ¿Con quién no habéis hablado? Si os habéis aburrido, porque además muchas veces, y todo esto además acompaña con el reloj, que os va midiendo también la tasa cardíaca, la respiración, sabe absolutamente todo de nosotros. Esas huellas digitales son las que se llaman el fenotipado digital. Sabes si hoy he paseado, si no he paseado, es decir, nos dan un completo cuadro de información de las personas. Dice, claro, si yo combino eso con intervenciones, ahora voy a hablar un poquito más de eso, ¿no? Ad hoc para eso, pues claro, imaginaros cómo eso puede transformar todo lo que es la intervención en salud mental. Por un lado tenemos lo que se llaman las EMAs. ¿Qué son las EMAs? Las EMAs es lo que se llama evaluación momentánea ecológica, ¿no? Es decir, los móviles me permiten algo que hasta ahora en psicología no teníamos. Hasta ahora, ¿qué es lo que hacemos en psicología? Te paso un cuestionario, te pregunto, ¿tú normalmente, no? Y te pregunto, ahora tengo un móvil que, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo estás de cansado? ¿Cómo estás de triste? ¿Cómo estás de contento? Datos, algunos de ellos activos, ¿no? Que yo puedo responder, ¿no? Pero otros también pasivos, como antes os decía, me está pudiendo controlar mi tasa cardíaca, me está pudiendo controlar el número de pasos que yo estoy dando. Quiero decir, está evaluándome continuamente en el momento en el que ocurren las cosas. Por lo tanto, estas evaluaciones generan una evaluación con una máxima validez ecológica y que me permiten estudiar de una manera tremendamente precisa, como hasta ahora no habíamos podido, la conducta en el contexto real donde se están produciendo las cosas en el momento en el que se está produciendo. Y eso, imaginaros, ¿no? Lo que abre de puertas, ¿no? Y eso luego lo combinamos con las intervenciones. Y aquí os quiero hablar de un tipo de intervenciones digitales, en lo que nosotros estamos trabajando últimamente. Se llaman las microintervenciones. ¿Qué son las microintervenciones? Las microintervenciones son pequeñas intervenciones muy breves, intervenciones muy focalizadas, intervenciones que se dan en el contexto de la vida cotidiana de la persona, que ayuden a la persona a conseguir un objetivo. Un objetivo. Por ejemplo, caminar más. Por ejemplo, beber menos Coca-Cola. Por ejemplo, saborear más los momentos. Por ejemplo, ser más agradecido. Por ejemplo, ayudarme a cambiar mis pensamientos automáticos negativos en otros pensamientos. Por ejemplo, es decir, me van a ayudar a alcanzar un objetivo concreto. Entonces, son intervenciones que tienen que ser muy fáciles de utilizar y que lo que busca no es nada a largo plazo, es en este momento. Mejorar mi estado de ánimo ahora. O reducir una conducta ahora. O promover una conducta ahora. Y hacerlo de la manera que menos carga suponga para las personas. Cuando hablamos de microintervención, aquí hablamos de muchas cosas. Hablamos de que puede ser un único ejercicio. De repente, bueno, pues tienes que hacer tal cosa, tienes que, por ejemplo, imaginamos que estamos promoviendo el contacto social, pues tienes que llamar a una amiga, me pido, o puede pedir muchos ejercicios, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer otro, o puede pedirme un mismo ejercicio con distintas variantes. Puede dármelo solo en un momento, por ejemplo, una pequeña información, o puede darme este mismo ejercicio muy repetido en el tiempo. Pueden ser lo que llaman intervenciones push o intervenciones pull. Es decir, pueden ser intervenciones que yo activo porque quiero activar, ahora mismo quiero hacer una relajación, por ejemplo, o puede ser intervenciones push que las inicia el sistema. Por ejemplo, el sistema sabe que de repente dice, son las 6 de la tarde, has caminado solamente tantos pasos y me dice, ¿por qué no vas a dar un paseo? Y me lo inicia el sistema, no lo inicio yo. Aquí tenéis, por ejemplo, dos ejemplos típicos de intervenciones digitales que se pueden utilizar microintervenciones. Unas se llaman EMIs y otras se llaman GITAIs. Las EMIs son las intervenciones que la persona activa cuando y donde quiere. Es decir,
La persona de repente dice, bueno, pues yo al final del día me voy a programar una relajación o me voy a programar una meditación o me voy a programar. Las otras, las Hitai, son just in time. Es decir, es el sistema, un algoritmo, detecta que tu estado de ánimo ha bajado, que tú has dormido poco esta noche, que detecta algo y entonces te activa una intervención, que puede ser simplemente darte información, darte apoyo, etc. Fijaros que cuando hablamos aquí de intervenciones digitales, antes os estaba hablando, cada vez lo digital y lo no digital se mezcla, no todo tiene por qué ser, o sea, puedo combinar, hacer intervenciones digitales con no digitales, ¿no? Quiere decir, cada vez más esas líneas van a estar más borrosas, ¿no? Fijaros, yo no estoy hablando aquí de intervenciones breves. ¿Qué son las intervenciones breves en terapia? Tengo una intervención larga, que tiene todos estos componentes, pero que tiene un objetivo muy a largo plazo: curar la depresión, curar la ansiedad. Tiene un objetivo a muy largo plazo. Y entonces yo lo que hago en una intervención breve, pues es reduzco esos componentes en el tiempo. No, no, no. Aquí no estamos hablando de curar la depresión, aquí estamos simplemente de cambiar un pensamiento. Nada más. O sea, el objetivo es muy a corto plazo. La meta es muy a corto plazo y la entrega es en estos momentos. Eso no quiere decir que yo no pueda utilizar distintas microintervenciones para combinarlas en una intervención más grande. Pero las intervenciones así son puntos. Tampoco es algo que también se está poniendo más de moda últimamente, que son lo que se llaman las intervenciones de una única sesión. Las intervenciones de una única sesión son intervenciones muy intensas que se dan en una sesión. No, no, esto no es eso. Porque esto no son intensas. Eso tienen que ser pocas cosas. Hace esto, pam, 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 pam. Muy pequeñas cosas. Muy pequeñas cosas que supuestamente van a ir cambiando y van a ir ayudándome a mejorar otro objetivo que pueda tener más grande. Es decir, fijaros, ¿qué teníamos antes cuando se hablaba, por ejemplo, del Improving Access Psychological Treatment? La intervención por pasos, el modelo por pasos, ¿vale? ¿Qué hace el modelo de cuidado por pasos? El modelo de cuidado por pasos es, bueno, en función de cómo sea la intensidad del problema, ¿no? En función de cómo de grave sea el problema, yo voy a ofrecer un tratamiento más intenso o menos intenso, ¿no? Y este modelo por pasos que se ha instaurado, por ejemplo, en Inglaterra y que se ha instaurado también en algunos, esperemos que se termine de instalar en algunos servicios de salud también aquí, lo que hace es, bueno, quiero decir, para las depresiones leves le voy a dar esto, para las depresiones un poquito más esto otro. Y si usted va, si tiene más problemas, le voy dando más, hasta llegar al especialista, ¿no? Al gran especialista, que entonces ya llego cuando tengo un problema grave. La lógica del modelo por microintervenciones no tiene nada que ver con esto. No tiene que, o sea, las intervenciones no se priorizan en función de la intensidad, sino de la necesidad, que es otra cosa. ¿Qué necesito ahora? ¿Qué necesito en estos momentos? ¿Y qué quiero hacer? La preferencia de la persona. Aparte, no hay, fijaros, implica una manera distinta de pensar la intervención. Normalmente las intervenciones nosotros las pensamos de, bueno, inicia y es una intervención que va a durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, hay una ventana temporal, ¿no? Donde yo dispenso los distintos componentes. Las microintervenciones no. Microintervenciones yo a lo mejor durante 2 semanas no utilizo ninguna, pero una semana utilizo muchas. Y luego estoy 4 semanas que no utilizo nada. Y luego otra semana. Es decir, tiene una lógica muy distinta, muy diferente. Son mucho más versátiles y por lo tanto las puedo utilizar para muy distintos objetivos, en muy distintos contextos y para muy distintos problemas. No solamente las puedo utilizar como un paso preliminar del tratamiento, sino también las puedo utilizar como una intervención complementaria, algo que en los enfoques transdiagnósticos están tan de moda en estos momentos, sustituyendo a los enfoques más categoriales, hace que en vez de ir al trastorno, voy a procesos terapéuticos diana. Entonces, a ellos les enfoco la microintervención que quiero, planteando además eso que antes hablábamos, ¿no? Es decir, la capacidad también de que sean intervenciones que actúen a distintos niveles, de prevención, de tratamiento, de rehabilitación, pero también de promoción de bienestar. Supuestamente, como son intervenciones muy breves, que suponen muy poca carga, serán intervenciones que tendrán menos problemas de adherencia.
En la literatura hay ya muchos ejemplos. Yo os voy a contar, nosotros estamos trabajando en estos momentos en 2 proyectos muy bonitos. Uno es un proyecto europeo que se llama Reconnected, donde nosotros estamos encargados precisamente de diseñar microintervenciones. Aquí trabajamos con distintas poblaciones vulnerables, personas mayores en situaciones de soledad, personas jóvenes, personas migrantes, personas de bajos recursos económicos, etc. Y nuestro objetivo es fomentar resiliencia. Entonces, lo que hemos hecho es identificar distintos mecanismos que creemos que pueden estar a la base, que pueden de problemas de redes sociales, problemas de compasión, problemas de afecto positivo, de autoestima, etcétera. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es desarrollando muchas microintervenciones para estos objetivos. Intervenciones muy breves, muy fáciles de seguir, algunas solamente se dan una vez, otras de manera repetida y además con muy distintos contenidos. Unas son audio, otras son texto, otras son vídeos cortos, otras son recordatorios, otras hacer una tarea, otras dar un mensaje motivacional. Esto es lo que estamos justamente haciendo ahora. Este proyecto hace un año que ha empezado. Luego el siguiente paso va a ser adaptarlo culturalmente porque trabajamos países Europa, Inglaterra, Holanda, Noruega, Dinamarca, Italia, y todo eso. No solamente hay que traducirlo a idiomas, sino también hacer una adaptación cultural. Y luego las vamos a dispensar utilizando tanto algo de lo que os voy a hablar ahora, inteligencia artificial, como la propia decisión de la persona que quiere utilizar cuando quiere utilizar esas microintervenciones. Ese es uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Otro muy bonito, bueno, a mí me gusta mucho, se llama Impulsa, es un proyecto que nos financia la Generalitat Valenciana, un proyecto de excelencia de 5 años, en el que planteábamos que no hay cómo poder dar intervenciones para mejorar el bienestar en personas con trastornos mentales. Y entonces elegimos distintos tipos de trastornos emocionales, trastorno límite de la personalidad, juego patológico, trastorno adaptativo y también personas supervivientes de cáncer, y estamos desarrollando distintas microintervenciones para promover afecto positivo, para promover una vida basada en valores y para promover el uso de las fortalezas personales y dispensar todo esto como adjunto. O sea, ellos tienen sus tratamientos y esto es adjunto a sus tratamientos para, ¿os acordáis lo que hablaba del eje? No solamente trabajar en el eje de la patología, sino trabajar en el eje del bienestar. Nosotros pensamos que las microintervenciones pueden ayudar a impulsar la investigación en el ámbito de la intervención, ayudar a mejorar el acceso y ayudar a eso que antes estaba hablando de repensar los modelos, cambiar los modelos de salud mental. Y unas poquitas palabras sobre esto último que ha llegado. Ha llegado aquí la inteligencia artificial, el ChatGPT, el Machine Learning, los procesamientos basados en lenguaje natural, en fin, todo esto, que se está expandiendo. Las cifras son impresionantes, impresionantes. Mirad, parece que el ChatGPT lleva toda la vida con nosotros, pues lleva desde noviembre del año 22. Se abre en noviembre del año 22, en enero del 23 ya tenía 100 millones de usuarios. En mayo del 24 ya tenía más de 180 millones de usuarios. Y en diciembre ya tenía, hace unos meses, ya tenía más de 300 millones de usuarios. Nunca en la historia, jamás, ha habido un crecimiento tan rápido de absolutamente nada. Pero ni siquiera de las redes sociales, Instagram, o sea, no, Instagram necesitó mucho más tiempo para alcanzar los millones de usuarios que tiene en estos momentos. Y ahora se erige como una enorme ayuda para investigación, para tratamientos, haciendo los tratamientos más accesibles, más asequibles, más escalables, todo eso que estábamos hablando antes, ¿no? Más personalizados, reduciendo el estigma, es decir, ayudándonos a todo eso que estábamos hablando antes de cómo debemos cambiar, cómo tenemos que cambiar los tratamientos. Por un lado, para el diagnóstico. Mirad, antes os decía, por ejemplo, ¿no? Las EMAs nos dan un montón de información, sí, pero mi cabeza no es capaz de procesar toda esta información, lo puedo asegurar. Y si a mí de repente me ponen de un paciente absolutamente todo, yo no soy capaz de cómo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen estos modelos? Es decir, utilizan muchos tipos de datos, los ponen en relación, no solamente además datos del momento, sino datos longitudinales. Y entonces me permiten manejar de una manera simple un volumen de datos que nuestra cabeza sería incapaz de manejar. Es decir, muy bien,
Antes teníamos las EMAs y decíamos, fenomenal, pero ¿para qué quiero tanta información si es que no puedo procesarla? No soy capaz. Esto me permite procesar toda esta información. De tal manera que en estos momentos, para determinados problemas, por ejemplo, para depresión, para ansiedad, para suicidio y para esquizofrenia, que es lo que más hay desarrollado, pero ya se está empezando para otros también, trastornos alimentarios, etcétera, ya hay modelos que permiten predecir y clasificar pues, pensamientos suicidas o evolución de depresión o recaídas en esquizofrenia con una gran precisión, con una gran precisión. Pero aparte no me permite solamente diagnosticarlos, me permite seguirlos, me permite monitorearlos. Es decir, me permite ver cómo es el progreso de esos pacientes. Y además, en la práctica clínica me permite cosas como automatizar tareas, me permite cosas como reequilibrar la carga de trabajo, me permite cosas como tomar decisiones sobre momentos críticos en los que yo pueda estar del proceso terapéutico. Me permite, por ejemplo, identificar comportamientos que pueden hacer que la persona no cumpla las prescripciones terapéuticas y puede ayudarme a predecir si los va a cumplir o no los va a cumplir y entonces además emitir recordatorios o emitir información para que los pueda cumplir o para que pueda, si se va a encontrar la persona con un obstáculo, para que pueda contrarrestarlo. Es lo que se está llamando en estos momentos el tercero en consulta. Imaginaros que tenéis ahí un ayudante silencioso que te está mapeando toda, decir, claro, ellos, tú puedes, además ahora con la voz, y tú la tienes grabado incluso a la vez, y está transcribiendo y analizando toda la sesión de terapia, a la vez que tú la estás haciendo. Entonces te puede estar en esos momentos proporcionando advertencias, te puede estar haciendo, bueno, por ejemplo, historias clínicas. Hay historias clínicas de psicólogos y de psiquiatras que eran incapaces de leerse, de ilegibles que eran. Yo creo que hasta ellos mismos, cuando las leían un mes después, decían, ¿yo qué haber hecho aquí? ¿No? Ahora el ChatGPT le pones todo eso, te hace una historia clínica maravillosa, entendible, con todas las... Te falta esto, no has puesto lo te cuánto, tienes que mejorar esto otro. Impresionante. Quiere decir, te ayuda a decir, no has mapeado, no has consultado bien, no has rastreado bien este tema en terapia. No has, ya no sé qué ejercicio hacer. ¿Por qué no sugieres este ejercicio? ¿Por qué no sugieres estas preguntas? Es decir, tenemos un ayudante silencioso que nos puede ayudar de una manera impresionante. Nos puede ayudar en los tratamientos cara a cara, pero no os puedo ni imaginar cómo os puede ayudar. Y de hecho ya, por ejemplo, este es un artículo de Pell Calvin. Calvin es una de las personas, Janet y Gerhard Anderson, Janet Clay Gobert, son gente que trabaja mucho, de los pioneros en los tratamientos por Internet, acaban de publicar este artículo sobre una era para los tratamientos por Internet, introduciendo el ChatGPT y la inteligencia asistida. Es decir, cómo el ChatGPT puede mejorar todos los tratamientos. Si os decía, todo lo desarrollado desde el año 2001 hasta ahora en los tratamientos por Internet era muy bueno, todo esto lo puede mejorar de una manera completamente exponencial. En estos momentos ya tenemos muchos chatbots, ¿no? Publicados, etcétera. Algunos, ¿cuál es el problema? Ahora hablaremos también de eso, que algunos no tienen datos detrás y eso es un gravísimo problema. Se están utilizando sin evidencia detrás. Algunos incluso ya, por ejemplo, este que es muy gracioso de Shaya, ¿no? Que introduce incluso realidad virtual dentro de la inteligencia virtual. Y entonces, cuando va detectando, va proponiendo distintos tipos de ambientes virtuales, etc. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite algo que es un sueño también para nosotros. Teníamos, ¿no? Durante muchos años, en los 90, en el año 2000, ¿qué hacíamos? Protocolos de tratamientos, ¿no? Protocolos de tratamiento, pero no personalizados, sino para grupos de trastorno. Ahora no. Ahora podemos empezar a pensar qué intervención, qué estrategia es la más adecuada para esta persona concreta, con estas características concretas, en este contexto concreto, en este momento concreto. Podemos personalizarlo a un punto impresionante. Podemos obviamente hacerlo más accesible, que es lo que estábamos hablando, pero nunca olvidándonos de que esto, luego si queréis hablamos un poquito más en el debate, ¿no? De que esto es un gran negocio, ¿no? Y de que obviamente tiene muchos problemas todavía. Por ejemplo,
esta revisión, que ha sido una de las revisiones que han ayudado a la OMS también a generar un documento sobre inteligencia artificial y salud mental, que además está liderado por unos profesores de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, habla de problemas importantes metodológicos en muchos de los estudios que están utilizando inteligencia artificial en salud mental. Problemas además muy graves en cuanto a falta de transparencia, de cómo están haciendo las cosas, de cómo se está haciendo. Y eso es muy importante y eso hace que estas personas y otras muchas estén diciendo no podemos promocionar esto de una manera acelerada, no podemos adelantarnos a promocionar y a decir, no, no, esto es fenomenal, esto es maravilloso, es estupendo, porque tenemos que estudiar todavía mucho cuáles son todos los riesgos que hay y son muchos, ¿no? Uno, por ejemplo, los sesgos. Si utilizo información sesgada, los tratamientos que utilice van a estar sesgados y van a ser discriminatorios. Y normalmente se utiliza información sesgada. Quiero decir, las informaciones que tenemos, por ejemplo, la gran mayoría de los estudios que hacemos en psicología son con estudiantes universitarios de psicología, que eso es una subpoblación. Imaginaros que ahora de repente ChatGPT o los modelos de inteligencia artificial crean que el mundo funciona como los estudiantes de psicología. O sea, que no funciona así, ¿me explico? Quiero decir, obviamente, eso sí, depende mucho qué información metamos para después poder sacar esos algoritmos. Es decir, la calidad de los datos es fundamental. Si metemos porquería, saldrá porquería. Los datos es muy importante. Claro, y luego hay una cosa que es muy importante también. Cuando yo estoy delante de un paciente, no solo me importa lo que dice, me importa cómo me mira, me importa el tono, me importa cómo va vestido, me importa cómo se mueve, me importa saber si su mujer está ahí fuera esperando nerviosa. Es decir, hay muchas cosas que muchas veces no somos capaces de cuantificar cuál es su peso en nuestro juicio clínico, pero tienen un peso muy importante en nuestro juicio clínico. Entonces, todas esas sutilezas, de momento, obviamente, no están, no están apresadas por estos modelos de inteligencia, ¿no? Luego también está claro, ¿no?, que hay muchas cosas también que ponemos en marcha muchas veces en terapia, que se llaman las habilidades blandas, ¿no? Los ingredientes comunes, los ingredientes no claros, ¿no?, de la terapia, como la empatía, la alianza terapéutica, que en sí mismo tienen un poder de cambio terapéutico muy importante, más allá de la pura estrategia, ¿no?, del puro ejercicio, de la pura intervención, ¿no? Y que todo eso también queda, todavía no lo recoge, ¿no? Obviamente, cuestiones éticas, ahora hablaremos un poquito más, sobre todo las cuestiones de regulación, que son tremendas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa dentro de los algoritmos? Que no los están abriendo, no nos están dejando abrirlo, ¿no? Toda esta discusión que hay tanto alrededor de X, etcétera, ¿no? Como todo esto, imaginaros, con unos datos súper sensibles, porque no están hablando ya solamente de una opinión política o deportiva o no sé qué, ¿no? Están hablando de que tienen mis datos, ¿no?, de cómo me siento, de si he hablado con mi madre, de cómo son mis relaciones, de si he tenido relaciones sexuales esta noche, de si he dormido bien, ¿me explico? Es decir, si tengo un problema físico, si tengo una enfermedad, son datos tremendamente sensibles. Mira, os pongo este ejemplo porque NEDA es la Asociación Nacional de Estados Unidos de Trastornos Alimentarios, una de las asociaciones más importantes de trastornos alimentarios del mundo. Tenía un teléfono, ¿no?, de atención. Y claro, en la línea de recortes, cogió y lo suspendió y puso un chatbot. Hasta que de repente empezaba a haber quejas porque, claro, el chatbot en algunos momentos le daba a los pacientes, a las pacientes, recomendaciones de cómo bajar de peso. O sea, a pacientes con anorexia y con bulimia, ¿no? Quiero decir, incluso eso, ha habido también otro caso en Bélgica, creo, sobre pacientes, sobre un chatbot para prevenir suicidio, ¿no? Y que en algunos casos les daba ideas de cómo podían suicidarse, ¿no? Quiero decir que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Obviamente han suspendido el chatbot, han vuelto al teléfono. Bueno, pues tenemos muchos retos y muchos desafíos por delante. Obviamente tenemos que seguir investigando. Todo eso tiene, yo creo que este es el reto más importante, cómo esto se lleva a primera línea, cómo esto se lleva a la práctica clínica. Es decir, todo esto todavía sigue siendo algo de investigación, algo que hacen los centros, las universidades, los centros de investigación, etcétera. Por lo tanto, necesitamos mucho colaborar con
los investigadores con los clínicos, pero también con la industria. No podemos dejar fuera quién va a desarrollar todo eso. También tiene que estar dentro de esas colaboraciones. Y tenemos que hacer que todo eso sea, esas intervenciones ya no pueden ser diseñadas desde arriba. Tiene que haber un diseño participativo, lo que se llama el codiseño, la co-creación. Todas estas cosas no os voy a hablar porque no me da tiempo, porque cada una de estas cosas es un buen rato de charla, ¿no? Fijaros que estamos hablando de una línea de trabajo que tiene un ritmo tremendamente acelerado, mientras que el ritmo de la ciencia es otro. O sea, el ritmo de crear una hipótesis, contrastarla, de generar evidencia de un tratamiento, generar evidencia de la fiabilidad de un instrumento, lleva mucho tiempo. Y son dos ritmos totalmente desacompasados. Y hay que empezar a compasarlos, porque si no, se están empezando a utilizar cosas que no tienen evidencia. Por otro lado, todo esto es difícil que lo podamos implementar si no formamos a los clínicos. La gente piensa que utilizar herramientas digitales en terapia es igual que hacer terapia y no tiene nada que ver. Tienes que formarte específicamente en el uso de esas herramientas, porque la manera de interaccionar, de hacer, de prescribir, es completamente distinto, es diferente. Tenemos que formar a los clínicos en eso. Y desde luego lo que antes os decía, hay muchísimas, ahora mismo se dice que casi más de un 90% de las apps que hay en el mercado móviles para la promoción del bienestar, ninguna de ellas tiene evidencia empírica detrás. Están hechas por un grupo de ingenieros que tienen un poquito de sentido común y que ellos piensan que han hecho un curso de mindfulness, que encima además muchas veces contratan a algún psicólogo recién salido, fenomenal, lo contrata, pero me refiero para justificar que lo tienen, que luego no sé si le hacen caso o no se lo hacen, pero no tienen ningún tipo de evidencia detrás. Y se venden como aplicación. Y eso es daño para nosotros. Lo que antes os decía, fundamental, ¿no? Los datos especialmente sensibles, ¿no? Tenemos que aprender a hablar con otras disciplinas, tenemos que aprender a hablar con matemáticos, con estadísticos, con ingenieros, con otras personas. Tenemos que aprender a generar lenguajes comunes para poder desarrollar todo esto, teniendo en cuenta además que no es lo mismo aplicarlo en distintos contextos. Necesitamos muchos esfuerzos de muchas disciplinas, entre sectores, industria, colectivos internacionales, porque yo creo que estamos delante de una revolución. Freeman Dyson, que no es el Dyson del Dyson, del aspirador, este es otro Dyson, decía que muchas veces las direcciones en ciencia son impulsadas por las tecnologías, más por los nuevos conceptos. Yo creo que estamos en este momento, en esto. Estos cambios tecnológicos están impulsando de una manera muy importante cambios muy importantes en el ámbito de la salud mental. Estamos, yo creo, de verdad, asistiendo a un cambio revolucionario en cómo se va a hacer o dispensar la salud mental. Por eso, yo siempre digo, vamos a terminar siempre con esto. Cautela, calma y sobre todo, ¿no? Como decía Edward Deming, que era un estadístico, dice, fe a Dios, los demás, datos. Fe ninguna. Això és el que volia dir-vos, així que moltes gràcies i quedo abierta a cualquiera de vuestras preguntas.